18 de noviembre de 2016. La Cafetera es un programa que se mantiene gracias a las aportaciones económicas de los oyentes. Si sientes que te acompaña y te gusta el periodismo que defiende, conviértete en mecenas y protégelo. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? Sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. They play silver melodies and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read and we sing. Ni es lo inmediato que algunos pretenden para que se produzca un congreso en descomposición, ni es a calendas griegas, que a lo mejor lo pretenden algunos, para saber si la breva cae cuando esté madura. No, hay que trabajar para hacerlo en tiempo y forma, y creo que no hacen falta años para eso. ¿Te alistas? Sería una desgracia para Susana y para mí que yo me pronunciara sobre eso. Hasta ahora, por lo menos, que yo recuerde, a ningún candidato que haya apoyado ha ganado. No. ¿Por qué? No, porque la fastidiaría. Yo solo dije a mi partido, dije yo no voy a ser el problema y por tanto estoy seguro que el partido y mi grupo parlamentario pues, hubiera aguantado el pulso, pero yo creo que eso no llevaba a ningún sitio y fui yo mismo el que le dije a mi portavoz, a nuestro portavoz Rafa Fernando, que no, yo no quería ser problema para nada y que por tanto que no hacía falta dar esa batalla porque cada uno quedaba retratado con sus actos. Es que nos hemos encontrado nuestros escaños ocupados básicamente por senadores del Partido Popular. Sabemos que se supone que hoy no hay escaños reservados, pero en estas cosas hay que ser serios. No puede ser que todo el hemiciclo donde tienen que estar los diputados lo ocupen senadores del Partido Popular. Ante la falta de acuerdo para la investidura de un presidente del Gobierno en la pasada legislatura y la eventualidad de una nueva convocatoria electoral, generaron ciertamente inquietud y malestar en nuestra sociedad, desencanto y, por qué no decirlo, distanciamiento de nuestra vida política en muchos ciudadanos. Todo el respeto institucional, y yo siempre que he tenido que acudir a la ronda de consultas, he acudido, tengo una magnífica opinión del jefe del Estado, creo que es una persona sensata, responsable y que ejerce sus funciones simbólicas con enorme profesionalidad y precisamente por eso vamos a escuchar hoy su discurso con muchísima atención. Pensamos que ciertos protocolos pues quizá no sean lo más sensato para una democracia moderna y para una España del siglo XXI, pero nuestro respeto es absoluto y si el jefe del Estado considera que se lo hemos faltado, que me lo comunique. Nos parece una contradicción prácticamente en términos que exista algo llamado monarquía parlamentaria. El hecho de que hoy los diputados y diputadas elegidos democráticamente por la ciudadanía en unas elecciones tengamos la posibilidad, en muchos casos mayoritariamente se ha hecho, de saludar a los miembros de la Casa Real que no han sido elegidos democráticamente, es una paradoja enorme. Yo diría una contradicción. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a La Cafetera, una mañana más a este espacio en el que nos juntamos junto a los límites del bosque de Sherwood, los proscritos.
las proscritas, los estoicos, las estoicas. En fin, aquellos que pensamos que hay que tratar de explicar con algo más de complejidad lo que está ocurriendo en este mundo cada día más difícil, por otra parte, de explicar. Un saludo muy especial, bienvenidos Elena Noruega, Leva, Ubelán, Platón de Palomitas, Andreu Romaní, Caniculae, que por cierto Caniculae dice: hoy es mi primer día en directo, esto sí que es una apertura solemne de la cafetera, y no lo que sucedió ayer en las Cortes. Vamos a hablar algo de eso, también hablaremos un poquito de esa apertura. Hoy es portada en todos los periódicos, con muchas reacciones, con momentos verdaderamente interesantes sucedidos dentro de la Cámara, del hemiciclo, ya dando definitivamente pistoletazo de salida a la legislatura y a todo lo que nos espera, y hay algunas anécdotas que tenemos interesantes sobre las que tenemos que colocar el foco. Y también hablaremos con Alberto Garzón, el coordinador federal de Izquierda Unida, para ver, en primer lugar, su perspectiva, su opinión sobre esta apertura solemne de las Cortes ayer, pero también para ver en qué estado se encuentran las relaciones entre Podemos, Izquierda Unida. Hablaremos de los presupuestos. En fin, estás escuchando La Cafetera. Hoy no puede acompañarnos María.es, que tenía asuntos familiares, pero estará por las carreteras con Yasmina a esta hora, así que desde aquí les enviamos un abrazo muy fuerte y la próxima semana ya volveremos a escucharla. Bueno, muy buenos días a todos. Hoy vamos a utilizar un hashtag para comentar el programa. Alberto Garzón en la cafetera. @ Alberto Garzón en la cafetera. Es el hashtag a través del cual ordenamos la conversación, así que os pedimos que lo utilicéis en Twitter. Y mediante ese hashtag, además, ya lo he explicado muchas veces, pero es que es importante reseñar esto. El hashtag en sí mismo tiene muchísima visibilidad, así que más allá del programa, allí sucede un segundo programa, donde la gente, una segunda conversación, donde la gente participa de forma muy intensa y lo ven muchísimas personas. Ha habido hashtag que hemos tenido por encima de los 15 millones de impresiones, por lo tanto, todo poder conlleva una responsabilidad, pero utilizadlo. Así que, y por aquí ya veo a Penélope, Hardy Useful. Hoy es viernes, Hardy, quizá hoy no te libres. A ver si no se me va la cabeza, que tengo un jingle reservado para ti. Ángel García, muy buenos días, Ángel. PSV, Paco, Mago Fer, John Fer, Javi, Dani, Vallens, Salva Caviedes, tantos y tantos amigos que se incorporan al programa también utilizando ese hashtag Alberto Garzón en la cafetera. Bueno, si estás escuchando esto, eres la resistencia y no estás sola. Allí donde estés, puede que estés en cualquier lugar del mundo, puede que seas uno de nuestros expatriados que se encuentran repartidos por todo el planeta y que utilizan este programa como una suerte de hilo de Ariadna con el que mantenerse en contacto con sus raíces, con su familia, con sus amigos, y a veces nos dicen: claro, cuando voy en el tren volviendo a casa y me pongo los auriculares y de pronto me siento volviendo a mi apartamento y de pronto me siento un poquito conectado con nuestro país, con España, y entonces escucho esa voz en castellano y a través de ella escucho a mis amigos, a mi familia, las cosas que he tenido que dejar atrás. Bueno, miremos al futuro sin nostalgia, pero con cariño. Un saludo muy especial a todos los que estáis fuera de España, a todos los que vivís esa realidad. Sois nuestra resistencia exterior. Hola, soy Xavi Gracia. Llamaba porque al respecto de la muerte de la anciana esta de Reus, a mí lo que me apena y me entristece y bueno, me da rabia que la Generalitat hace ya tiempo, unos meses, más de un año creo, que intentó promover la ley de pobreza energética, y como todo lo que viene de aquí, pues patapum contra el Constitucional. Y mira, yo no sé si murió por eso, si eso habría evitado algo, si no, pero joder, es que mandan cojones. Hasta luego.
suscribo todas y cada una de tus palabras, porque la forma en la que los prejuicios dictan las leyes en este país llega a ser absolutamente bochornosa. Precisamente, en efecto, porque aquella ley llegaba desde Cataluña, fue observada desde todas las perspectivas, con todos los impedimentos, con todos los palos en las ruedas, y luego pasa lo que pasa. Es absolutamente lamentable y tienes muchísima razón, lo comparto totalmente tus palabras. Bueno, 627-002-002, 627-002-002. Ahí hay un WhatsApp del programa donde podéis enviar notas de audio como esas. Yo las voy lanzando en directo. Os pido, eso sí, que incluyáis un titular y os pido que utilicéis exclusivamente ese WhatsApp para los mensajes de audio, porque de pronto llegan un montón de mensajes de texto y no da tiempo a leerlos en antena, seguir el programa mientras echo un vistazo. Un titular con vuestro nombre y un mensaje, una nota de audio para que lo escuchemos y podamos compartir la opinión aquí en el programa y establecer esas conversaciones. Bueno, os decía, hoy todas las portadas de los periódicos ocupadas con el inicio, con este pistoletazo de salida, con esta apertura de las Cortes, denominada oficialmente como la apertura solemne de las Cortes. Alguien ayer protestaba, decía, bueno, esta escenificación... Yo voy a explicar algo que no va a ser muy popular seguramente aquí, pero quiero daros una perspectiva personal. Un día visitando a Josu Erkoreka del PNV en el Congreso de los Diputados, yo no conocía la vida parlamentaria entonces y me sorprendió mucho porque estábamos en su despacho y de pronto que está enfrente del Congreso de los Diputados, en las oficinas que hay delante, cruzando la calle, ¿no? Y de pronto sonó un timbre en las oficinas y me dijo, es que es la hora de la votación. Y digo, pero ¿había sesión y no estabais dentro? ¿No están los parlamentarios dentro? Y me dijo, no, es que en realidad, dice, el Parlamento tiene algo que ver con la solemnidad de la democracia, con solemnizar las decisiones. Por eso las votaciones se hacen allí, porque yo decía, pues esto se podría resolver perfectamente de forma telemática, votar por el ordenador o previamente, lo que sea. Dice, no, pero en esto las formas son importantes, porque la democracia tiene que escenificarse. Hay una cierta teatralización, es verdad, pero por eso muchas veces cuando un ciudadano visita un día normal el Parlamento se da cuenta que está vacío, y hay muchísimos momentos en los que están simplemente asistiendo a una sesión los miembros que tienen que participar en la votación y no hay nadie más, está vacía. Solamente en los días importantes como el de ayer acude todo el mundo e incluso, no solamente todo el mundo, más gente de la que normalmente participa incluso de la vida parlamentaria, incluso acuden senadores y no solo diputados. Es que nos hemos encontrado nuestros escaños ocupados básicamente por senadores del Partido Popular. Sabemos que se supone que hoy no hay escaños reservados, pero en estas cosas hay que ser serios. No puede ser que todo el hemiciclo donde tienen que estar los diputados lo ocupen senadores del Partido Popular. Estuvo una cierta polémica ayer, pero más allá de la polémica, os decía, ¿qué objeto tiene? Porque hay mucha gente que cuando lo ve dice, esto es una vergüenza, aquí no trabaja nadie, ¿no? La gente está en las comisiones, está fuera, está en los despachos, está en otras reuniones. La vida de los diputados no solamente sucede dentro del hemiciclo, ¿no? En el momento de la votación. Y cuando se lo preguntaba a Erkoreka, me decía Erkoreka, no creas, es importante porque la democracia hay que visibilizarla. Y con el paso del tiempo, yo sí he ido comprendiendo que la teatralización es importante, es positiva, y especialmente cuando es solemne, cuando se le da un carácter importante a las celebraciones, ¿no? La democracia debe ser celebrada. Yo lo digo porque si hay algo que no me gusta, yo creo que la democracia está en una situación verdaderamente difícil, porque los ciudadanos tenemos la percepción de que esto es un mamoneo, que se están pasando unos a otros la pelota todo el día y que de la alternancia hemos pasado a una suerte de tratos cerrados, pero ojo, no hay peor futuro para la política que el discurso antipolítico. Así que yo no voy a contribuir, personalmente no voy a contribuir a eso. Yo creo que es muy importante la defensa de la democracia y precisamente es importante criticarla para que mejore. Pero cuidado a las críticas, cuidado qué cosas exactamente se critican, ¿no? Pero es una opinión personal y, bueno, cada uno tiene la suya y hay quien lo ve con más, estoy viendo algunos comentarios más duros. Pero en todo caso, ayer sí se produjo esa solemnidad, esa teatralización del espacio democrático en un acto en el que participaba el rey y allí cada cual pues tiene las opiniones sobre si el rey debe ir a participar o no en estos actos. Yo soy republicano, por lo tanto creo que aquello emanado de las urnas debe ser lo que gobierne
las urnas, no al contrario, pero en fin, cada cual tendrá su opinión. El rey admite el desencanto y llama a la regeneración, dice el periódico El País en su portada, y esto nos llamó mucho la atención porque de nuevo se repite como un mantra, la situación en la que dijo el rey Felipe VI, la sociedad demandaba acuerdos. En realidad lo único que estaba haciendo era justificar la investidura de Mariano Rajoy y la cesión del Partido Socialista, la entrega del Partido Socialista, ¿no? Pero Felipe VI insistió en eso. Demanda la voluntad y la capacidad de llegar a acuerdos, de lograr la mayor concertación en las cuestiones básicas y necesita el compromiso de todos con el interés general para resolver los problemas de los ciudadanos. Eso dijo Felipe VI, insisto, repitiendo ese mantra de lo necesario que era, como dice el periódico El País, la crisis de gobernabilidad se ha resuelto con diálogo y generosidad. Decía ayer Felipe VI, hombre, generosidad, yo más bien diría entrega y sumisión, porque había otros posibles acuerdos. Claro que los había, otra cosa es que haya a quien no le gustasen, pero posibles eran. También dijo Felipe VI, es que había inquietud en la sociedad por la ausencia de gobierno. Ante la falta de acuerdo para la investidura de un presidente del gobierno en la pasada legislatura y la eventualidad de una nueva convocatoria electoral, generaron ciertamente inquietud y malestar en nuestra sociedad, desencanto y, por qué no decirlo, distanciamiento de nuestra vida política en muchos ciudadanos. Bueno, yo no lo sé, yo eso no lo he percibido en ningún sitio, no lo he percibido en las encuestas, no he percibido esa inquietud, tampoco empíricamente en mi entorno. Yo cuando pregunto, la gente no tenía inquietud, lo que tenía inquietud era por qué gobierno se iba a derivar, qué gobierno emanaría de esa situación. No tenían inquietud porque no hubiera gobierno, porque se veía la situación como... El periódico ABC dice, el rey pide a sus señorías estar a la altura tras el desencanto del bloqueo. Dice el periódico ABC con una fotografía del rey entrando en el Parlamento y saludando a la gente. Dice el periódico El Mundo, Podemos y los nacionalistas niegan la legitimidad al rey. Porque una cosa muy llamativa es que no es incompatible mi discurso sobre cómo se deben solemnizar las cosas, cómo se deben visibilizar las cosas, no es incompatible con el legítimo derecho que tienen los ciudadanos y por lo tanto los diputados, cualquier diputado, a utilizar esa escenificación para reclamar una simbología diferente, un modelo de Estado diferente o una situación diferente, ¿no? Ayer un diputado de Izquierda Unida sacó una bandera republicana y esto en algunos medios de comunicación es enormemente criticado, como podéis imaginaros, pero tenemos que empezar a acostumbrarnos ya a que efectivamente, una cosa es que la solemnidad sea o no importante y otra muy diferente, que el Parlamento representa diferentes sensibilidades de los ciudadanos, por cierto, derivadas de las urnas, de los propios ciudadanos, ¿no? Así que tiene que representar esa sensibilidad y esa multicoloridad que hace que unos lleven corbata, otros no la lleven, unos lleven camiseta, otros lleven chaqueta, en fin, lo que es la vida. Esto en Alemania, cuando ganaron los verdes, provocó también en algunos medios de comunicación, provocó también muchas críticas y muchos debates, y se acostumbraron rápidamente a que cada uno puede llevar el pelo como le dé la gana, o cada uno puede llevar la ropa que le dé la gana, ¿no? Y que eso no conlleva en absoluto el debilitamiento de las ideas. Bueno, pues bien, pues ayer efectivamente hubo algunos momentos en el hemiciclo en el que hubo gestos y símbolos que en algunos medios de comunicación ha provocado, en fin, auténticos respingos. Dice, Podemos y los nacionalistas niegan la legitimidad al rey, interpreta el periódico El Mundo. Algunos son jefes de Estado porque son hijos de una dinastía. A nosotros nos vota la gente, dice Pablo Iglesias. Sí, lo que pasa es que también paralelamente Pablo Iglesias elogió al rey, por lo menos hizo un comentario bastante respetuoso en lo personal. Otra cosa es que en lo político pueda discrepar como discrepa mucha gente. Todo el respeto institucional, y yo siempre que he tenido que acudir a la ronda de consultas he acudido, tengo una magnífica opinión del jefe del Estado, creo que es una persona sensata, responsable y que ejerce sus funciones simbólicas con enorme profesionalidad, y precisamente por eso vamos a escuchar hoy su discurso con muchísima atención. Pensamos que ciertos protocolos
pues quizá no sean lo más sensato para una democracia moderna y para una España del siglo XXI, pero nuestro respeto es absoluto. Y si el jefe del Estado considera que se lo hemos faltado, que me lo comunique. Y en ese mismo sentido, en esa misma línea, se explicó también Alberto Garzón, porque, como digo, un diputado sacó una bandera republicana y entonces esto motivó algunas preguntas desde algunos programas de televisión. 4. Javier Ruiz. Vamos a ver, no se trata de un desplante, no se trata de una falta de respeto, se trata de una declaración de intenciones coherente con nuestros principios republicanos, coherentes con el hecho de que nos parece una contradicción prácticamente en términos que exista algo llamado monarquía parlamentaria. ¿Sí? Alberto. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Radiocable.com. Alberto Garzón, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, ayer tuvimos esa sesión de inicio, esa apertura solemne de las Cortes, y desde su grupo político se exhibieron símbolos republicanos. ¿Con qué objeto? ¿Qué se perseguía? Bueno, fundamentalmente manifestar la contradicción que significa que alguien no elegido democráticamente sea quien inaugure una sesión parlamentaria, la del inicio de la investidura, para la gente que sí ha sido elegida democráticamente. Yo creo que eso, que es una anomalía democrática, no puede normalizarse. No podemos permitir que se naturalice, que aceptemos como normal lo que no debería ser normal. Y como tendemos a hacerlo, yo creo que estos símbolos, el hecho de que muchos lleváramos insignias republicanas o directamente hubiera quien sacara una bandera, pues han de entenderse como un símbolo para despertar de esa normalidad instalada. Paralelamente dijiste que, aunque el discurso lo calificaste como protocolario, pero también se había reconocido la mayor pluralidad de la Cámara. Esto no lo entendí muy bien. ¿A qué te referías? Bueno, esto es que en la parte que se refiere a la diversidad territorial, a la diversidad de identidad nacional, a lo que nosotros llamamos la pluralidad nacional de nuestro país, el ciudadano Felipe de Borbón fue bastante más atrevido que la propia presidenta del Congreso, quien no reconoció en ningún momento eso, y de hecho usó un sujeto político diferente, ¿no?, que es el de la nación, única nación, mientras que el ciudadano Felipe de Borbón no usó incluso pues la España de los pueblos. Eso pueden parecer pequeños detalles, pero yo creo que estaba más cuidado a ese efecto el discurso de la Casa Real que el de la presidenta del Congreso. No obstante, ambos creo que dejaban claro que se trataba del inicio gracias a un desbloqueo, y creo que lo decían con agradecimiento. En el caso de la Casa Real era evidente, con agradecimiento al desbloqueo. Todos sabemos lo que significa eso, todos sabemos que el desbloqueo solo fue posible después del descabezamiento de Sánchez y de una operación de motín oligárquico. Por lo tanto, creo que era muy arriesgado por parte de la Casa Real, de la presidenta del Congreso era de esperar, pero era muy arriesgado por parte de la Casa Real decir que eso era una buena noticia. Por mucho que se tratara del inicio de la legislatura, todos sabemos que esta legislatura empezó por lo que empezó. Sí, en esto insistió mucho el rey, en el enfado colectivo ciudadano que había en torno a la situación de bloqueo, y eso nos llamó la atención también. Pero esto en lo que se refiere a los actos de ayer, pero teníamos muchas ganas de hablar contigo para saber qué tal está el termómetro de la relación entre Podemos e Izquierda Unida. Pues la verdad es que nosotros lo notamos bien. Es verdad que somos partidos de tradiciones políticas diferentes, pero que estamos aliados en un proyecto político de más envergadura de lo que nos supera a ambos, ¿no? A ambas organizaciones. Yo creo que las relaciones son buenas y sobre todo creo que tenemos y compartimos un proyecto de futuro, y ese proyecto de futuro es un proyecto de país que necesita unos instrumentos, y ese instrumento es fortalecer y consolidar el espacio actual de Unidos Podemos, o como se quiera llamar en el futuro, es lo de menos, pero que sepamos que lo que ahora es una alianza electoral que nos ha permitido ir a las elecciones conjuntamente pueda extenderse a otros espacios políticos más allá del Parlamento, es decir, la presencia conjunta en actividad social y política fuera del Parlamento, como manifestaciones, concentraciones, actos protesta o incluso pues cualquier otro evento de carácter más positivo. En cualquier caso, significa profundizar la relación entre Podemos e Izquierda Unida, normalizarla, y desde luego pues cuando haya alguna diferencia de opinión, que siempre las hay, pues poder resolverla en un ámbito de diálogo y de cordialidad fraterno. Esto me llama la atención. ¿Las dos organizaciones pueden terminar fusionadas completamente en algún momento?
Bueno, es muy precipitado hablar de eso porque nosotros no estamos tratando los temas, digamos, de carácter jurídico. En cualquier caso, nosotros nos referimos a consolidar un espacio político y eso significa que puede perfectamente mantenerse la autonomía de las dos organizaciones como sujetos jurídicos independientes y, sin embargo, participar de un espacio que ya no es solo alianza electoral, sino que al mismo tiempo es un instrumento para la gente de la calle, que es lo que yo creo que es lo adecuado. Es decir, nosotros no queremos, o al menos en mi opinión, no queremos que Unidos Podemos sea la referencia en la que se sientan representada la ciudadanía cada 4 años a la hora de votar, sino que sienta que es un instrumento útil para mejorar sus condiciones de vida en cada momento. Es decir, gente que pueda sufrir un desahucio, gente que pueda sufrir la precariedad, gente que esté sufriendo las consecuencias de la crisis y del capitalismo, que entienda que Unidos Podemos es un instrumento del que él puede echar mano, que él o ella puede echar mano no solo para sentirse representado, sino como algo de lo que él pueda ser partícipe, y eso es lo fundamental para mí. Es un salto cualitativo que yo creo que se comparte estratégicamente tanto por Podemos como por Izquierda Unida. Pero algunos sectores en Podemos sí han cuestionado abiertamente la relación con Izquierda Unida porque piensan que escoraba demasiado el partido. Sí, efectivamente hay disidencias internas en torno a esta estrategia, tanto en Podemos como también en Izquierda Unida. Quizá en Izquierda Unida son más reducidas porque en porcentaje significan muy poquito, pero también existen. Yo creo que son legítimas, pero no cuentan con la mayoría del respaldo. Es evidente en las votaciones, incluso en la votación para la confluencia. Estas disidencias ya se manifestaban y, sin embargo, la votación para la confluencia fue, en el caso de Podemos, de un 99% a favor y en el caso de Izquierda Unida, de un 85% a favor. Ambos datos abrumadores que demuestran que la mayoría de la organización, si por eso entendemos desde las bases hasta los dirigentes, apuestan por una estrategia en esta dirección. Yo creo que es normal que haya críticas, pero al final se tienen que resolver democráticamente. Yo no las comparto. No comparto la idea de que Izquierda Unida sea un obstáculo para Podemos o que Podemos sea un obstáculo para Izquierda Unida. Yo no lo veo desde un punto de vista competitivo. Yo no soy una persona que enfoque la vida política desde las propias instituciones. No creo que Podemos e Izquierda Unida sean como marcas empresariales que han de competir por un mercado. Eso sería una visión absolutamente reduccionista y a mi juicio muy peligrosa. Yo veo desde el punto de vista de la sociedad en términos de la calle, de la estructura de clases de nuestro país, y veo que la gente lo está pasando muy mal, cada vez peor. Hay circunstancias verdaderamente terribles y dramáticas que a veces las conocemos a través de los medios de comunicación, otras veces son invisibles directamente a través de los medios de comunicación, y a eso solo se le puede dar respuesta si colaboramos y no competimos. Es decir, si somos capaces de encontrar puntos de encuentro para resolver los problemas del día a día. Y para eso la concepción empresarial, por decirlo de esta forma, en la que disputamos un mercado y buscamos estrategias y tácticas casi de marketing exclusivamente, es contraproducente. Lo que tenemos que ver es cómo conseguimos ganar la confianza de los sectores populares de nuestra sociedad que todavía no nos votan. Y son muchos, es decir, queda mucho trabajo todavía por delante, pero ese trabajo hay que hacerlo en la calle, hay que hacerlo en el barrio, hay que hacerlo en el conflicto. Y para ganar la confianza de los ciudadanos hay que superar la retórica izquierda-derecha. ¿Tú eres partidario también de no utilizar esos elementos? Bueno, no soy dogmático. Eso quiere decir que yo creo que al final el propio herramienta discursiva, es decir, cómo compone uno su discurso, tiene que ser una estrategia adecuada a los fines. Es evidente que si yo voy a una cola del paro y voy a intentar hacer proselitismo y convencer a la gente de que hay que ir a una manifestación, por poner un ejemplo, es inadecuado que yo utilice terminología, digamos, académica marxista. Yo no voy a decir la plusvalía relativa está por las nubes, la plusvalía absoluta se ha disparado, porque son conceptos muy técnicos que, aunque sean ciertos y válidos para el análisis de la sociedad, no consiguen conectar con quienes están sufriendo las consecuencias del capitalismo. Y por lo tanto, aunque eso pueda llevarme a una cierta autocomplacencia, creo que esa autocomplacencia es inútil en la medida en que no puede convencer a la gente. Creo que para cada caso hay que usar un discurso que sea adecuado. Si yo utilizo un lenguaje que mi clase social no entiende, el problema es mío, no de la clase social, y por lo tanto soy yo el responsable de usarlo. Eso significa que en algunos casos habrá que utilizar izquierda y derecha como un eje válido, y en otros se puede usar arriba y abajo, que yo creo que incluso es una metáfora más directa, porque
nos está mostrando gráficamente en nuestro cerebro una sociedad jerárquica, que es lo que realmente existe en nuestro país y en cualquier país capitalista. Por lo tanto, yo creo que al final uno tiene que ser inteligente en eso, pero el problema no está en la composición del discurso. El discurso es algo que se ha de adaptar, efectivamente, y ahí tienen razón quienes dicen hay que insistir mucho en el discurso y saber adecuarlo. Eso es correcto, pero el problema es que solo con discurso nosotros no conseguimos hacer nada. Pongo un ejemplo muy breve. Nosotros llegamos al 13% de los parados, es decir, el 13% de los parados, según el CIS, el último CIS, el postelectoral, reconoce haber votado a Unidos Podemos, el 20% a PP y Ciudadanos, el 11% al Partido Socialista y otro 20% aproximadamente a la abstención. Es decir, nuestro grado de penetración, por decirlo así, en el sector más fastidiado y más jodido directamente por la crisis es muy reducido, es un 13%. Nosotros no vamos a llegar ahí, a ese sector y convencer al resto de la gente solo a través de un discurso en la sexta noche o un discurso en los grandes medios de comunicación, porque esos sectores a los que queremos dirigirnos no ponen la sexta noche, no ponen los grandes medios de comunicación, no se interesan siquiera por política en muchos casos, y la única forma de llegar a ellos es desde el conflicto, es decir, desde el barrio, desde el tejido social, desde los lugares donde efectivamente ellos sufren las consecuencias de la crisis. Y eso, evidentemente, significa dejar de discutir escolásticamente sobre discursos, izquierda, derecha, arriba, abajo, comunismo, no comunismo, y ir a donde está la gente, porque cuando vas a donde está la gente y consigues su aceptación y que ellos colaboren contigo en un mismo proyecto, entonces, evidentemente, es cuando has ganado. Presupuestos. ¿Qué va a pasar con los presupuestos? ¿Creéis que los va a conseguir sacar adelante el Partido Popular? ¿Y cómo? ¿Qué crees que va a suceder? La verdad es que es muy difícil hacer una predicción en estos tiempos, en general, y más aún en una especie de situación parlamentaria caótica y desbordante. No tenemos nada claro lo que va a hacer el Partido Socialista, porque el Partido Socialista aceptó la investidura de Rajoy, apoyó la investidura de Rajoy, porque la prefería a las terceras elecciones. Eso significaba darle a Rajoy una especie de botón nuclear que puede pulsar cuando quiera. Le puede Mariano Rajoy decir al Partido Socialista, o usted me aprueba esta ley o voy a terceras elecciones. Y eso lo puede hacer en cualquier momento, no solo el otro día en la investidura, lo puede hacer en cualquier momento. Y por eso el Partido Socialista tiene una contradicción estructural, una contradicción que se va a situar al margen de lo que opine. Y es, o apoya determinadas leyes del Partido Popular o vamos a terceras elecciones, que es lo que no quiere ante todo. Por lo tanto, esto va a ser un puzzle verdaderamente complicado. Lo hemos visto con lo de Fernández Díaz. Fernández Díaz era un candidato para la presidencia de Exteriores. El Partido Socialista no le parecía bien, pero de todas formas lo iba a apoyar, y gracias a la acción de nuestro grupo de Unidos Podemos, que boicoteó esa acción poniendo a un candidato alternativo y por lo tanto poniendo la contradicción del Partido Socialista de forma muy clara, porque tenía que elegir, tenía la capacidad de optar, finalmente ha retrocedido, pero eso ha molestado al Partido Popular y el Partido Popular ya ha amonestado a su vez al Partido Socialista diciéndole, así no se puede continuar. Pues los presupuestos es algo muy parecido, aunque tiene un sistema de votación diferente. Lo cierto es que el Partido Popular no creo que quiera, sobre todo con las encuestas tan a favor, estar continuamente con este nivel de tensión legislativa, y por eso yo creo que van a intentar hacer pasar al PSOE por el aro. No obstante, el Partido Socialista sabe que si sigue pasando por el aro, finalmente no le va a quedar porcentaje de votación, no va a votarle ni su propia base social, y esa es la contradicción en la que vivimos, y honestamente he de decir que no sé cómo se resolverá. Pues Alberto Garzón, muchísimas gracias como siempre por atender esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Muchísimas gracias como siempre, buenos días. Radiocable.com. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation for money laundering. Italien qui avait mis en place à l'époque la opération Mare Nostrum. Migrants, including a pregnant woman. Depuis le début de l'année, près de 1000 personnes ont péri dans les eaux méditerranéennes. Y como cada semana nos acompaña Pilar de la Peña. Muy buenos días, Pilar. Hola, buenos días. Para analizar lo que cuenta la prensa extranjera sobre nuestro país.
Y se ha estado hablando estos días de presupuestos, ¿no? Tendrán que ser austeros, decía la prensa internacional. Sí, la prensa internacional no entra mucho en el debate de si habrá o no habrá. Yo creo que dan por hecho que, como más o menos se hace aquí, de que finalmente habrá acuerdo sobre los presupuestos, pero sobre todo lo que resaltan es que no le va a quedar más remedio a Mariano Rajoy que meter la tijera, ¿no? Había varios artículos de medios franceses, de Les Echos, de Le Figaro, que decían esos, ¿no? Que van a tener que recortar y que, de hecho, los últimos mensajes, las últimas previsiones de Bruselas indican claramente que van a ser restrictivos o que van a ser pues con recortes y con importantes ajustes, ¿no? También alguno habla un poquito de las dificultades que puede tener Mariano Rajoy y de cómo ya está recabando el apoyo. El Washington Post, por ejemplo, mencionaba esto, pero en general se centran sobre todo en que los presupuestos van a tener que ser austeros. El Irish Times había hecho también un análisis sobre el término populismo, la forma en la que se estaba utilizando la palabra populismo con Trump y la manera en la que esto se había estado utilizando como arma arrojadiza en España contra Podemos, ¿no? Sí, era un artículo de su corresponsal, de Guy Edgecombe, que también es corresponsal de la BBC, y resaltaba un poquito esto, cómo la elección de Donald Trump en Estados Unidos lo que había desencadenado en España era un debate sobre lo que era el populismo y ciertas comparaciones con Podemos, ¿no? Pues eso, recogía un poco las declaraciones de Albert Rivera, de Susana Díez, un poco vinculando y tratando de asociar a ambos fenómenos. Aunque el artículo, sobre todo, lo que resaltaba era un poco la reacción, cómo Podemos había rechazado y había, pues eso, puesto de manifiesto lo contrario, ¿no? Por ejemplo, decía que Podemos no rechazaba la etiqueta de populista, pero sí marcaba claramente las diferencias, ¿no? Y que había matices y se negaba por completo a que las comparaciones con Donald Trump. Incluso resaltaba especialmente la afirmación de Pablo Iglesias de que precisamente en España no hay un fenómeno o un movimiento político como el de Donald Trump o el de Marine Le Pen en Francia gracias a Podemos, ¿no? Y esto era una de las cosas que más ponían de relieve. Y luego una cosa que ha tenido bastante eco ha sido esa entrevista que concedió Felipe González a una revista, creo que era francesa. Era francesa, sí. Una revista francesa en la que no es reciente tampoco, ¿no? Pero como se ha publicado ahora ha tenido cierto impacto y lanzaba algunas hondanadas contra el propio Pedro Sánchez, entre otras cosas. Repartía contra todo. Realmente fue una entrevista que además la revista se llama Politique Internationale y es una revista trimestral francesa muy prestigiosa y muy conocida en Francia porque ha entrevistado a prácticamente todos los grandes líderes del mundo. En este caso, la entrevista a Felipe González, de hecho, la firmaba Mathieu de Tallac, que es el corresponsal en España, que hemos hablado con él varias veces, el corresponsal en España de Le Figaro. Y hablaba un poquito, repasaba todos los temas que hay ahora mismo sobre el tablero. Irónicamente, la entrevista, él contaba el propio corresponsal en Twitter que la hizo en verano y que luego en septiembre, pues digamos, le dio algún ajuste más o preguntó, digamos, añadió algún aspecto. Pero es verdad que repartía contra todo el mundo, contra Podemos, contra Pedro Sánchez, contra Mariano Rajoy, al que decía que era una especie de torero que prefería quedarse en el burladero. También criticaba bastante la pérdida de peso a nivel internacional de España, ¿no? Resaltando que parecía normal que se reunieran para hablar del Brexit Renzi, Hollande y Merkel y que España no tuviera nada que decir, ¿no? Y sobre todo ha llamado mucho la atención lo que dijo de Pedro Sánchez, ¿no? Que no le veía capaz de hablar media hora sobre su visión de España, ¿no? Que parecía que le interesaba más el partido que España. Desde luego se despachó a gusto Felipe en esta entrevista. Y luego nos ha llamado también la atención un texto, una reivindicación catalana sobre la región de los Pirineos, próxima a Cataluña, los conocidos Pirineos occidentales, lo que se conoce como la Cataluña francesa. Esto ha provocado un cierto conflicto con Francia, ¿no? Sí, según un medio francés, según la Dépêche du Midi, realmente ha provocado la ira. Siempre se dice que Francia es uno de los países, digamos, que ve con menos simpatía el desafío y el movimiento independentista en Cataluña porque es muy centralista. Pero hasta ahora se mantenía un poco al margen, pero recientemente ha habido una votación en el Parlamento catalán en la que se pedía o se urgía o se instaba a la autodeterminación precisamente de la Cataluña francesa. Y esto ha irritado sobre todo al Ministerio de Asuntos Exteriores francés, que ha escrito a la Embajada de España, que el ministro ha dicho que era deplorable, y esto en general el artículo venía a decir que era un serio revés al intento, digamos, y las aspiraciones del movimiento de los secesionistas catalanes de buscar apoyo internacional y digamos un poco de respaldo a su causa, ¿no? Es decir, en este caso el intento de internacionalizar la causa habría salido rana, decían. Oye, y una noticia de la que hemos tenido pocos detalles precisos en España sobre lo que estaba ocurriendo ha sido esa intervención de gas natural por parte del gobierno colombiano
¿Qué es lo que se cuenta allí? Porque aquí no ha llegado demasiado, ha llegado muy tamizado, pero allí, ¿qué es lo que dicen de esa intervención? Allí ha sido portada en toda la prensa, noticia de portada destacada en toda la prensa, entre otras cosas porque la filial allí de gas natural, que se llama Electricaribe, era la encargada de dar electricidad y energía a toda la costa del Caribe en Colombia. Y por lo visto desde hace años tenían unos problemas bastante gordos, unas deficiencias en el servicio, se cortaba, en fin, la gente no sabía nunca cuándo iba a tener electricidad y cuándo no, y desde mucho tiempo se venía pues cuestionando la forma de llevarlo de gas natural. También es verdad que era una empresa que tenía un agujero muy importante, que es lo que dice Gas Natural y lo que argumenta un poco en su defensa, tenía un agujero muy importante a causa de los numerosos impagos, sobre todo de muchas facturas provenientes de sitios que la ley colombiana prohíbe cortarles la luz, ¿no? La ley obligatoriamente hace que pues hospitales, colegios y una serie de instituciones y de clientes haya que garantizarles, tengan el suministro garantizado. Y había habido ciertos impagos y Gas Natural justificaba que este era uno de los problemas de la empresa. Pero es verdad que allí en Colombia todos los medios y en general se ha recibido con bastante de una manera bastante buena la intervención, y se considera que el gobierno por fin ha tomado cartas en el asunto y va a intentar resolver el tema. Y noticias no relacionadas con España, supongo que Trump sigue colonizando todas las portadas, ¿no? Tú lo has dicho, colonizando, está copando, sigue siendo portada, sigue siendo... Ahora hay muchos más análisis, ¿no? Se habla mucho de los efectos y de lo que puede provocar en otros países. Por ejemplo, se habla mucho de Francia, hay mucho foco puesto si esto puede indicar que en Francia Marine Le Pen pueda seguir un poquito el ejemplo y pueda también pues dar la sorpresa. Ahí hay todo tipo de análisis, pero es verdad que Donald Trump sigue siendo el gran tema a nivel internacional. Había un artículo también precisamente llamativo sobre esto en el New York Times que decía que la victoria de Donald Trump había convertido a Angela Merkel en, el último referente, un poco la gran referencia para hacer oposición al movimiento nuevo y a la nueva política que se estaba instaurando, ¿no? Y era llamativo y hablaba un poco incluso de si iba a poder ser capaz de seguir, si iba a ser capaz de mantener ese estatus y esa posición de referencia. Y bueno, era bastante elogioso con Angela Merkel, la verdad. Porque lleva 2 legislaturas, está por ver que continúe, y ahora resulta curioso, paradójico, que se deposite la confianza mundial en Angela Merkel, otrora enemiga de inversión pública, etcétera, 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 ¿no? Y una mujer que sí ha roto el techo de cristal, que no deja de ser también... Pilar de la Peña, muchísimas gracias, Pilar. Un placer, como siempre. Estás escuchando La Cafetera. Buenos días, Fernando, Resistencia. En Aragón también se aprobó hace unos meses una ley de protección social y el Gobierno central también la ha llevado al Constitucional y está intentando echarla para atrás. La verdad es que, como ayer hablé con Audemurian de este tema, y es que no es un problema de comunidades, no podemos hacer parches con la pobreza. Es un problema que nos afecta a todos y los cambios han de venir del Gobierno central. Pero es que ni parchear nos dejan, la verdad es que, como han dicho en el primer audio, manda huevos. Pero ¿verdaderamente los catalanes seguimos pensando en que los franceses nos van a entender? Pero vamos a ver, es que ya van varias veces en la historia, es que aún pensamos que nos van a entender, pero nos han engañado todas las veces, madre mía. I'll be right behind you, Josephine. Buenos días, Fernando. Buenos días, Resistencia. Hay una cosa que no deberíamos tolerar, y es que a la mínima protesta, a la mínima disidencia, todos los medios señalan y no justifican dichas protestas o disidencias, cuando la protesta y la disidencia debería ser el estado natural de la democracia. Estamos viendo cómo cualquier acto simbólico de protesta se demoniza, y eso no debería ser así. The same skin and
more. Sí, estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice Bati el Blau. Es verdad que... Pero fíjate, Bati, yo creo que esto está relacionado con nuestra historia reciente, ¿no? Y con las raíces y la forma de la participación política, ¿no? Aquel mensaje que enviaba el franquismo y que consiguió también que calase en toda la sociedad. No te metas en política, hijo mío, ¿no? Y hay algo de eso, ¿no? No solamente porque la protesta ha sido identificada con los movimientos contra el franquismo, por lo tanto se ha quedado, permanece como un sustrato sobre el que ha ido creciendo una clase política. Ahí vemos a Jorge Fernández Díaz. Todavía ayer se sorprendía de que haya sido vetado, que por cierto vaya veto, porque algunos dicen, sí se nota que han cambiado mucho las cosas en el Parlamento, está más colorido, está más repartido. Digo, sí, han cambiado tanto las cosas que a Jorge Fernández Díaz lo vetan para que no sea presidente de la Comisión de Exteriores y termina presidiendo una comisión por la que va a cobrar más dinero todavía. Bueno, pues ayer todavía Jorge Fernández Díaz le sorprendía lo ocurrido. De caballeros. Había un pacto de caballeros en el que, en virtud del cual, pues se habían asignado las presidencias de las comisiones de diferentes partidos y no se había puesto ninguna condición previa en cuanto a quién podía o no podía designar cada partido. O sea, a partir de ahí, yo creo que mi partido, yo solo dije a mi partido, dije yo no voy a ser problema y por tanto estoy seguro que el partido y mi grupo parlamentario pues, hubiera aguantado el pulso, pero yo creo que eso no llevaba a ningún sitio y fui yo mismo el que le dije a mi portavoz, a nuestro portavoz Rafa Fernando, que no, yo no quería ser problema para nada y que por tanto que no hacía falta dar esa batalla porque cada uno quedaba retratado con sus actos. Así que encima Jorge Fernández Díaz se presenta como un salvador, como un héroe, como alguien que generosamente cede ese puesto. Hombre, ha salido beneficiado y además se ha quitado del medio, ¿no? O sea, que se ha alejado de los focos. Pero hay que tener poca vergüenza, ¿eh? Hay que tener poca vergüenza. El hombre a quien debemos la ley Mordaza. Una ley precisamente construida para evitar la protesta, como decía Batil Blau, ¿no? Jorge Fernández Díaz, al que le debemos las muertes de La Valla. Jorge Fernández Díaz, que por cierto, al que debemos esa insistencia en el sostén de las concertinas y esa gestión de la política migratoria tan cuestionada por organismos internacionales como Naciones Unidas. A Jorge Fernández Díaz, al hombre al que le debemos la medalla a la Virgen. A Jorge Fernández Díaz, de quien hemos sabido que utilizaba despacho y recursos públicos para buscar pruebas y construir casos contra rivales políticos. Y está pensando de verdad que había un pacto de caballeros que pudiera admitirle a él. Just like I was when we were 17. I guess it's only been a year, but still it feels like 34. I don't feel like I am living in the same skin. Buenos días, Fernando. Ayer sucedió otra cosa que fue en la declaración de Merkel el requiem por el TTIP. Ahora se están viendo las razones del por qué el poder financiero europeo y sus medios apostaban por Hillary Clinton. Dice Merkel, no habrá acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, debido a la oposición del presidente electo Donald Trump. Yo, sin despreciar esto, estoy de acuerdo con Bernie Sanders, que ayer dijo en un acto que el rechazo del TTIP había venido por las luchas de los trabajadores y de los pueblos a nivel mundial. Saludos, Resistencia. Y una de las consecuencias derivadas de la victoria de Donald Trump, la caída del TTIP tan cuestionado por las organizaciones sociales, por ONGs y por algunos diputados del Europarlamento, y que sin embargo tenía toda la pinta de terminar sobre la mesa de la ciudadanía, pero que se ha venido abajo con la victoria de Donald Trump, puesto que se ha mostrado partidario de no sostenerlo. Cuidado, porque veremos a ver después
¿En qué se traduce todo el postureo inicial de la victoria de Donald Trump? Al final los poderes financieros tienen un enorme poder y el propio Donald Trump tratará de sacar tajada del TTIP, así que yo no sería muy contundente en la celebración de la caída del TTIP. Su secreto es la travesía nocturna. Se orientan entre sí, palpando oscuridades, trenzando brumas. Son los que rompen el cristal, los perseguidos, los supervivientes, los niños salvajes, los hermanos de la primavera y el dolor. Su casa es la casa 100 veces derrumbada y 100 veces vuelta a construir. Su casa no tiene techo y es la tuya y la mía también. Son los que desentierran los labios ocultos para hablar. Nunca fuimos héroes. No seremos héroes. Si acaso niños que tiran piedras a los trenes, ballenas arponeadas dispuestas a resistir. Cuando nacimos ya habían traducido el mundo en un lenguaje equivocado. Las cifras estaban destinadas, las fórmulas tenían veneno. Tuvimos que aprender a respirar debajo del agua y seguimos esperando que la piel del tiempo no nos vuelva locos. No olvidamos de qué está hecho el camino. No olvidamos. Mientras haya luz y párpados capaces de distinguirla, mientras haya luz, celebraremos la piel del oso mientras lo estamos cazando. Agarraremos la sartén por el fuego. Y si no hubiera luz, si no la hubiera, buscaríamos un faro en la tormenta. Construiríamos la luz. Sí, porque somos la resistencia. He tenido un pequeño momento de confusión porque estaba viendo una página del periódico El País, la página de opinión, que lleva el titular «Larga vida a los Borbones». Y también otro titular, «Leonor aprende historia en directo. La princesa de Asturias acude por primera vez con su hermana Sofía a una apertura de las Cortes». Y de pronto pensaba, ¿estoy leyendo el ABC? No, el diario monárquico español, el periódico El País. Pero me he quedado tan sorprendido, claro, luego me he acordado que Javier Ayuso, el portavoz de la Casa Real, pasó a ser periodista estrella del periódico El País y plenamente integrado en todas las estructuras, y entonces ya he reparado, en fin, en las relaciones y los cruces de cosas, pero qué giros, qué cambios está pegando la prensa de nuestro país, me limito a constatarlo. Bueno, os decía, otro de los acontecimientos del día fueron unas palabras de Felipe González, que participó en un fórum y allí le pidieron pronosticar cuándo tendría lugar el Congreso del Partido Socialista. Felipe González trató de evitarlo, trató de ponerle fecha, pero habló de 4, 5, 6 meses. Dice, no habría que extenderlo mucho, pero ya estableció unos márgenes de tiempo. Pues convocando un Congreso en tiempo y forma. ¿Cuándo es el tiempo? Siempre hay la discusión. Dice, tiene que ser inmediatamente. Incluso alguna vez se ha propuesto que fuera antes de la formación de gobierno o de las nuevas elecciones y tal. No, ni inmediatamente, ni creo que se tenga que retrasar mucho. Ninguna de las dos cosas. Por tanto, yo no soy quien tiene que definir el tiempo, ni quiero tenerlo que definir. Así que no se pronunció, no dijo exactamente cuándo creía que se iba a celebrar. Yo os digo que se está manejando la fecha de después del verano. Sería poco después del verano. Es difícil que sea antes, pero en todo caso, de no ser exactamente después, va a ser justo antes del verano. Lo que no va a ser es en enero, en febrero, en marzo, en abril. Eso parece que está totalmente descartado, ¿no? También le pidieron a Felipe González si apoyaba públicamente, si daba su apoyo público a Susana Díaz. Y evitó hacerlo. Ni es lo inmediato que algunos pretenden para que se produzca un Congreso en descomposición,
ni es a calendas griegas, que a lo mejor lo pretenden algunos, para saber si la breva cae cuando esté madura. No, hay que trabajar para hacerlo en tiempo y forma, y creo que no hacen falta años para eso. ¿Te alistas? Sería una desgracia para Susana y para mí que yo me pronunciara sobre eso. Hasta ahora, por lo menos, que yo recuerde, a ningún candidato que haya apoyado ha ganado. No. ¿Por qué? No, porque la fastidiaría. Evitó dar su apoyo a Susana Díaz. Decía, hasta ahora nunca ha ganado ningún candidato que yo haya apoyado. Como decía Marx, el Estado es el consejo de administración de la burguesía. Actualmente es una democracia para decidir dónde van los intereses de la oligarquía y de las grandes empresas del IBEX. Y para el resto es una dictadura, para el 90% de la gente que solo con nuestro tiempo de vida estamos alimentando los beneficios de estas empresas. En los 8 años de crisis, las rentas del capital han crecido por primera vez muy por encima de las rentas del trabajo, y eso pues se ha cristalizado en las bajadas de sueldos, en recortes, en servicios básicos, educación, sanidad y próximamente en pensiones. Sus beneficios son nuestra ruina, y eso se llama lucha de clases. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Hay un rincón donde importa lo que opines tú. Es una radio diferente y llena de noticias y de blues. Es medio clandestina, el secreto lo guardas tú. Puedes seguirnos en las redes o en radiocable.com. Hola Fernando, saludos desde Manila. Respecto a las acusaciones que lanzó el señor Heredia contra el señor Rufián, bueno, quizás podría entrar en varios calificativos. Todavía, bueno, es pronto para terminar de confirmarlo, pero me recuerda una cosa que leí en prensa anglosajona, que hablaban de la era de la política posverdad, donde la verdad no importa. Ya sabes cómo son los anglosajones, siempre intentan buscar palabras bonitas para describir cosas feas. En este caso, que en esta nueva era de la política el embuste desgrava, que el embuste no penaliza, que uno puede ser un embustero, puede mentir en el Parlamento, puede mentir donde le plazca, que al fin y al cabo los palmeros de ese grupo o los palmeros de esa ideología política lo que harán es aplaudir, y los que critican lo que harán es criticar. Es una radio diferente y llena de noticias y de blues. Me parece un concepto absolutamente representativo es verdad, de la política tal y como la vivimos hoy, también en parte de algunos medios de comunicación, de la forma en la que exponen algunos profesionales y las cosas, ¿no? Y es verdad, ¿no? Debiera hacernos temblar. ¿Cómo se puede aceptar que alguien, Miguel Ángel Heredia, utilice ni más ni menos que el Parlamento para lanzar una acusación como esa, que es anecdótica, porque por otro lado tampoco estamos hablando de un tema profundamente trascendental para la vida de los ciudadanos, saber si habían cogido o no un coche oficial o no, pero resulta que lanza una acusación totalmente falsa, que reconoce que es totalmente falsa, pero se lo reconoce a él en privado, porque no hay un solo tuit, una sola imagen, no hay una sola disculpa de Miguel Ángel Heredia, del secretario general del PSOE de Málaga, diputado, secretario general del Grupo Socialista en las Cortes Generales, y no hay una sola disculpa, una sola justificación tras haber lanzado semejante insidia en ni más ni menos que el Parlamento de los españoles, ¿no? A mí me parece un absoluto escándalo, y además estoy de acuerdo con lo que dices. Estoy de acuerdo en que hemos normalizado la mentira como si no sucediese nada, como si no pasase nada, ¿no? Y es
verdaderamente preocupante. No se puede engañar a una persona educada. Y por ello la educación se identifica con la libertad, la democracia y el progreso, y también con la capacidad crítica, de reconocer los valores, los nuestros y los de los demás, que nunca serán los de menos. Eso decía Carlos Fuentes y retrataba también por qué es necesaria la educación. Bueno, y así nos vamos a marchar a enfocar el fin de semana, nos vamos a marchar a colocar en el sofá algo de descanso, no todavía, que todavía queda la jornada entera del viernes por delante. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos por vuestra compañía. Os pido, como siempre, que utilicéis el hashtag en Twitter, @Alberto Garzón en la cafetera, @Alberto Garzón en la cafetera, para hacer una crítica en positivo. ¿Qué es lo que más os ha interesado hoy del programa? ¿Qué es lo que más os ha gustado? De manera que lo podamos reforzar. ¿Qué es lo que os gusta del programa? ¿En qué espacio estáis más cómodos? Así que os invito a que utilicéis ahora Twitter, ahora cuando termina el programa, para lanzar ese mensaje. Voy a aprovechar los próximos minutos para mirarlo y leerlo con calma. @Alberto Garzón en la cafetera. Y muchísimas gracias de verdad a todos por vuestro esfuerzo, por vuestra compañía, por vuestra generosidad, participando de esta gran conversación en la que se ha convertido el programa La Cafetera, de esta gran conversación sobre actualidad, sobre futuro. Por cierto, hoy toda la prensa británica lleva en su portada un caso. La verdad es que me habría gustado cogerlo con tiempo, pero bueno, quizá podemos estirar un poquito el programa. Pero se ha producido en el Reino Unido un caso tremendamente disruptivo. Resulta que una niña de 14 años acudió a los tribunales, una niña de 14 años con cáncer, para pedir ser criogenizada, congelada, una vez falleciese, y los jueces le dieron la razón. 14 años. Los padres no estaban totalmente de acuerdo en esto. Parece ser que la madre sí, pero el padre no. Pero más allá de la anécdota humana que supone esto, plantea un gigantesco reto moral, un gigantesco reto científico. En realidad yo, desde luego, las conversaciones con científicos que hemos podido tener en torno al proceso, a la criogenización, si eso es real o no, si es una posibilidad de verdad, más allá de la mitología, de las anécdotas, de esa historia de ficción que dice que Walt Disney está también criogenizado, en fin, más allá de eso, plantea un reto moral, ético, filosófico. ¿Os imagináis? Ha dicho además que no le importaba ser descongelada dentro de 100 años, ¿no? Dice Luke Ball, eso se llama amor a la vida. Es posible, pero imaginaos qué reto para los padres también, ¿no? Y al principio, por lo que he podido leer, porque todavía no se había publicado prácticamente, además, creo que había un embargo judicial hasta una cierta hora de la noche porque no podían mostrarse las imágenes o no podía darse a conocer el caso hasta una hora determinada. No sé muy bien cómo era la historia, porque la verdad es que no he tenido mucho tiempo de profundizar en ella, más allá de la historia personal, ¿no? 14 años. Fijaos los enormes retos, de todas formas, que más allá de este caso se abren para la ciencia. El otro día, hablando con Iñaki Gabilondo, me decía Iñaki Gabilondo que, como está haciendo este programa de entrevistas en los que está tomando contacto con científicos muy reconocidos de todo el mundo, está viajando a muchos lugares del mundo y está hablando con gente que está trabajando en medicina, en todo tipo de disciplinas científicas. Y me decía, esta puede que sea la última generación. La mayor parte de los científicos coinciden en eso. De los científicos a los que ha entrevistado, gente muy, muy prestigiosa,
Está entrevistando desde premios Nobel hasta los presidentes de institutos científicos de todo el planeta. Esta puede que sea la última generación que conozca la muerte natural, ¿no? La muerte biológica. A partir de ahora, dice, se están creando la investigación genética lo suficientemente amplia, la investigación científica que podría permitir, más allá de lo accidental, de la muerte accidental, que podría permitir la continuidad de lo biológico. Una cierta... Bueno, me pareció tan absolutamente fascinante que plantea gigantescos retos, ¿no? Y ahora, al ver este caso en el Reino Unido, ¿no? Que lo encontramos hoy en la portada de The Times, lo encontramos en varios periódicos británicos, unos más sensacionalistas que otros y con unos enfoques más sensacionalistas que otros, pero qué retos plantea la vida, ¿verdad? Cómo están cambiando las cosas. Claro, y dice Sonia, millones muriendo de hambre, hablando de que esta generación es la única que muere. Esa es la gran contradicción, ¿no? La dicotomía del ser humano, que nos encontramos con esos dos mundos. Por una parte despreciamos la vida hasta esos puntos y por otra parte luchamos a contrarreloj para tratar de defenderlo, ¿no? Pero de defender la inmortalidad, ¿no? Como dice Ubelán. En fin, no lo sé, yo no sé cuáles son las, dice Platón de Palomitas, pero las neuronas no son infinitas, Fer, no lo sé. Porque además puede que los científicos se equivoquen y no sea esta generación, sino que sea dentro de 6, o de 7, o de 10, o de 20, pero es irrelevante, ¿no? Pero hay cuestiones científicas que son verdaderamente, preguntas científicas verdaderamente trascendentales, porque alguien nos contó una vez, un entrevistado, nos dijo, mira, dice, ya comenzamos a ver que se puede desarrollar una tecnología que almacene todos los perfiles, todo el conocimiento, toda la memoria de una persona y razone e interactúe como lo haría esa persona. ¿Te imaginas lo que supondría poder grabar la mente en un ordenador y poder conversar con él después como si estuvieses hablando, no ya contigo mismo, con tu madre, con tu padre, con tu abuelo, con alguien fallecido, y que pudieras guardar la memoria y conversar con ella y reflexionar con ella? Quizá hoy no se puede hacer, quizá en 100 años tampoco, pero ¿podrá hacerse en el futuro? Y otro científico nos decía, bueno, espérate porque dentro de 20 o 25 años habrá un ordenador capaz de fabricar un personaje que no sepa que está fabricado por ordenador. Que no sepa que está fabricado por el ordenador, que no sepa que está manejado por un ordenador. Y puede que nos equivoquemos y que no sea en 20 años, puede que sean 200. Pero ¿quién te dice que eso no ocurrió hace 200 años? Y tú eres un personaje de ordenador. Bueno, son retos científicos. Alguien dijo también que sería una chorrada. ¿Cómo va a poder volar el ser humano? ¿Cómo va a llegar a la luna el ser humano? Dijeron hace 1500 años, ¿no? Probablemente alguien reflexione en eso. En fin, no sabemos, pero lo que sí que es verdad es que más allá de cuáles sean los logros científicos, a lo mejor la ciencia concluye que es irrelevante conseguir la inmortalidad o que es innecesario conseguir almacenar la memoria, o vaya usted a saber qué, porque no lo sabemos, el futuro es incierto, lo construimos cada uno de nosotros, pero qué grandes posibilidades. ¿Cómo me gustaría estar allí para verlo? Bueno, muchísimas gracias a todos por vuestra compañía. Y me he puesto muy trascendental, ¿no? Es que me ha parecido una noticia tan impactante, tan relevante, que pone tantas cosas en cuestión, que provoca tantos conflictos éticos, morales, personales, humanos, científicos, que me ha parecido muy llamativa esta noticia, esta información publicada en la prensa británica. Una niña de 14 años que ha conseguido que los jueces le den la razón, ha ganado el derecho a ser criogenizado, congelada, para poder algún día ser, si es que la ciencia lo permite, que hay muchos científicos que creen que esto no es posible, pero para poder luchar contra el cáncer en otras condiciones, en otra situación, en otro mundo, con otra familia, con otro... Bueno, muchísimas gracias a todos por vuestra compañía. Muchas gracias a Gonzalo, Jesús, Fernando, que se han hecho mecenas
en las últimas horas. Os agradecemos de verdad de corazón vuestro apoyo para que este proyecto de la cafetera sea una realidad, para que se mantenga vivo. Estamos lejos todavía de esos 10.000. Con 10.000 habremos logrado tal poder, tal autonomía, que ya seremos completamente imparables. Estamos todavía lejos de eso, pero bueno, poco a poco se va. Mira, y Manuel se acaba de incorporar. Manuel también como mecenas de la cafetera. Pues Manuel, espérate que te lo voy a... Acabo de ver que está pasando cerca. Ha pasado cerca de la oreja. Manuel, Diseños Carilay. Muchísimas gracias, Diseños Carilay. Te lo agradezco de verdad de corazón. Bueno, lejos todavía de esos 10.000 suscriptores que garantizarían ya otro mundo, pero os agradecemos de verdad de corazón muchísimo que participéis en esta aventura compartida de la cafetera, como agradecemos a todos los oyentes que os incorporéis al programa, que forméis parte de esta gran familia y hagáis el esfuerzo de participar en directo del mismo y de la conversación que genera. Muchas gracias. El lunes volvemos. Pasadlo bien y portaos muy mal, que la vida no es tan larga. Ni los científicos han llegado todavía a ninguna conclusión razonable sobre la inmortalidad. Disfrutad, pasadlo bien. Si estás escuchando esto, eres la Resistencia y no estás sola allí donde estés. Adiós. La Cafetera es un programa que se mantiene gracias a las aportaciones económicas de los oyentes. Si sientes que te acompaña y te gusta el periodismo que defiende, conviértete en mecenas y protégelo. Infórmate en radiocable.com/mecenas. To be close to you, Mama.